Can Yaman y Demet Özdemir. El misterio que nos ha tenido a todos en vilo, por fin tiene una explicación. Y no es lo que os imagináis, o bueno, quizás sí, pero hay detalles que cambian todo. A ver, seamos sinceros. Desde que terminaron, hemos visto 1001 teorías. Que si se habían peleado a muerte, que si uno le había sido infiel al otro, que sí, de todo. Cada foto, cada like, cada comentario era analizado con lupa por la legión de fans. Era una locura. Pero ahora, sorpresa. Parece que la cosa no iba tan mal como pensábamos. De hecho, todo lo contrario. Lo que yo he estado investigando, lo que me han contado por ahí, es que su separación no fue un drama de película. ¿Os acordáis de que se les vio juntos en Turquía hace unos meses? Todo el mundo dijo, ya están juntos otra vez. Pues, no exactamente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que en realidad, Can y Demet siempre han tenido una conexión especial. Una de esas que aunque la vida te lleve por caminos diferentes, nunca se rompe del todo. Y esta supuesta separación fue en parte una forma de protegerse. Sí, protegerse. Protege su relación del acoso constante de la prensa y de los fans más, digamos, entusiastas. Pensadlo bien. Imaginaos ser ellos. Dos actores que triunfan a nivel mundial, con una química que traspasa la pantalla. Es un objetivo perfecto para los paparazzi y para crear salseo. Si hubieran seguido juntos públicamente no habrían tenido un minuto de paz. Cada salida, cada cena, cada viaje, sería noticia mundial. Por eso yo sospecho que esta ruptura fue una especie de pacto secreto. Vamos a darnos un respiro público, a bajar el perfil y a ver qué pasa. Y mientras tanto han seguido viéndose. Por eso digo que no fue una separación de las de verdad. Fue más bien un hasta luego estratégico. Y ahora con estas últimas fotos, bueno, ya sabéis a cuáles me refiero. Las de ellos juntos sonriendo sin esconderse. Parece que han dicho, ya hemos pasado esa etapa. Ya podemos mostrarnos más tranquilos. Y la verdad se les ve feliz. Se les ve cómplices como antes. Esa chispa sigue ahí. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que quieren volver a generar interés. Y claro, no digo que no les venga bien mediáticamente. Sería tonto negarlo. Pero para ser honestos, la química que tienen en las fotos, la forma en que se miran, eso no se finge tan fácilmente. Lo que a mí me llama la atención es la evolución. Han pasado de ser la pareja del momento a separarse, o eso creímos. Y ahora parece que vuelven a estar en un momento importante de su relación, pero con mucha más madurez. Han aprendido de los errores, han aprendido a gestionar la presión. Entonces, ¿qué es la verdad oculta? Pues que Can y Demet, a pesar de todo el revuelo, nunca dejaron de tener algo especial. Que su separación fue más un paréntesis para cuidar su relación del ojo público, que una ruptura definitiva. Y ahora, que sienten que pueden, quizás, vivir su amor de forma más tranquila, pues aquí están de nuevo. Y creedme, esto da para mucho salseo. Porque ahora viene lo bueno, se van a dar una segunda oportunidad oficial. ¿Van a gritar su amor a los cuatro vientos o seguirán con su discreción? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo el principio de un reencuentro oficial o todavía están jugando al despiste?